de un diálogo entre nosotros también, en el que nos planteamos una intención y dijimos, bueno, junto con Claudia Madrazo, que nos invitó, por supuesto, a inaugurar estos diálogos con ustedes para festejar estos 15 años del programa Día. Y Claudia nos decía, ¿por qué no nos planteamos preguntas importantes que no se estén discutiendo o no se estén discutiendo suficientemente sobre la educación en México hoy en día? Y bueno, una de estas preguntas que me gustaría hacerle a Gilberto es que hablamos mucho del sistema educativo, de la calidad y la equidad de la enseñanza, el desarrollo profesional de los docentes, la evaluación de aprendizajes, la rendición de cuentas sobre programas educativos, pero no hablamos sobre los enfoques pedagógicos en la escuela mexicana de hoy, sobre todo en la escuela pública. Gilberto, ¿estarías de acuerdo en afirmar que carecemos de un pensamiento pedagógico claro? ¿Y por qué no discutimos esa ausencia grave que tenemos hoy en día? ¿Cuáles son las consecuencias de esta ausencia? ¿Qué opinas, Gilberto? Es muy interesante la pregunta. Bueno, primero quiero saludarlos a todos, muy buenos días. Muy interesante la pregunta. Si nosotros somos maestros y nos interesamos, por ejemplo, por la educación emocional de nuestros alumnos, nos vamos a dar cuenta muy fácilmente que la literatura que existe sobre la dimensión emocional de la educación es relativamente muy limitada. Lo mismo ocurre cuando analizamos la educación moral, por ejemplo, o la educación física, la educación estética. Es muy limitada la bibliografía que existe. Bueno, México tiene, esto no quiere decir que no exista bibliografía. Lo que ocurre es que México está de espaldas a un mundo que se está viviendo un auténtico boom de pedagogías y de reflexiones pedagógicas sobre los distintos aspectos del desarrollo humano. En México ocurrió algo sumamente interesante en la historia, sobre todo cuando en la Segunda Guerra Mundial se aplicó una política de unidad nacional, de conciliación, y don Jaime Torres Bodet propuso una nueva formulación del artículo 3º. Había tal temor a las ideologías que se adoptó un esquema de neutralidad ideológica en educación, pero también, tristemente, junto con la ideología, hicimos a un lado la pedagogía. Si ustedes se fijan, nosotros nos desconectamos de nuestro pasado pedagógico. México tuvo experiencias fantásticas con el positivismo, fantásticas, bueno, con la educación jesuita en el siglo XVIII, fantásticas con Froebel, fantásticas con de Crowley. Enrique Rebsamen reivindicaba la pedagogía original de Pestalozzi. El maestro Gregorio Torres Quintero era admirador de la nueva escuela, o sea, del movimiento ese fantástico, paidocéntrico,
que se inició en el siglo XIX y terminó en el siglo XX y que yo creo que todavía continúa. Don Moisés Sáenz, que fue secretario de Educación y subsecretario, pero con un gran poder político educativo, introdujo en México la pedagogía de John Dewey de Estados Unidos, que era paidocéntrica. Pero ¿qué fue lo que ocurrió cuando se estableció en 1934 la educación socialista? Que el país se dividió alrededor de la educación socialista. Generalmente los padres de familias se oponían a la educación socialista y los maestros, que eran empleados del gobierno, defendían la educación socialista. No fue esto una regla, pero el país se dividió en dos campos, a favor y en contra de la educación socialista. Cuando entra Manuel Ávila Camacho, lo que dice: no más divisiones, unidad nacional, unidad pedagógica, vamos a adoptar un concepto democrático y liberal de artículo 3º, cosa que se hizo en 1945, pero también lo que ocurrió es que no se volvió a hablar de pedagogías, no se volvió a hablar de John Dewey, de Makarenko, no se volvió a hablar de Froebel, no se volvió a hablar del positivismo. La pedagogía fue cancelada en el desarrollo educativo de México. Si ustedes observan, México no produjo, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra, grandes talentos pedagógicos. No promovió la investigación, no promovió la edición de libros pedagógicos, no promovió en las normales la pedagogía. Resulta que los planes y programas de estudio se hicieron sin pedagogía. Ustedes pueden analizarlos. No hay marco teórico pedagógico en el diseño de plan de estudios de 1943. Se elimina el socialismo. En 1944 hubo ligeros cambios, en 1944 que entró don Jaime Torres Bodet. En 1963, en 1973, bueno, el señor Luis Echeverría y su secretario de Educación intentaron introducir la educación por objetivos de Bloom, la taxonomía de Bloom, pero muy tímidamente. Jamás se intentó un momentito y luego se retiraron, se retractaron, porque los profesores no estaban acostumbrados a que les dieran un choro, un rollo pedagógico, teórico pedagógico, ni estaban preparados para asimilarlo. Venimos a conocer a Jean Piaget en los años 80 y conocimos libros como el desarrollo de la inteligencia del niño o el criterio moral del niño, pero por favor, pretendimos convertir a Piaget en el pedagogo par excellence en un país en el que no tenía ninguna tradición pedagógica y en donde no se encontraban los libros de Jean Piaget. Hoy sí es más fácil encontrarlos, pero cuando empezamos con Piaget no se encontraban en las librerías. Entonces, la tesis que yo sostengo es una tesis muy fuerte, es que la unificación, el centralismo que se estableció en 1943 y 44 y la unificación de planes de estudio se hizo en ausencia de marco teórico pedagógico. Y creo que se puede demostrar fácilmente. Lo que dominó en México ha sido una pedagogía implícita, es un positivismo rudimentario, un practicismo no teórico, sin teoría, un practicismo en el aula. Lo que domina es positivismo. ¿Por qué positivismo?
Bueno, porque el conocimiento se cosifica y porque se entiende la instrucción o la enseñanza como una transmisión de conocimientos del maestro al alumno, y el conocimiento se le ve como algo. ¿Se acuerdan ustedes de la educación bancaria de Freire? El conocimiento se ve como bolitas que se le meten en la cabeza al alumno, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema público centralista como el que tenemos, es muy peligroso adoptar una pedagogía, pero es igualmente peligroso, es lo que estamos viendo, no adoptar una pedagogía. El desastre educativo de México tiene que ver con la ausencia de pedagogía, pero el problema es que somos inmensamente un país enormemente centralizado y uniforme. Solo hay una entidad que produce planes de estudio, que es la Secretaría de Educación Pública en todo el país. Y la Secretaría de Educación Pública tiene mucho miedo a tomar posiciones pedagógicas. Y cada vez que las toma lo hace lamentablemente de manera errónea. Lo ocurrió con Echeverría y ocurrió con Salinas de Gortari cuando empezó el constructivismo piagetiano. Eso es todo, señores. Es una exposición que quiere hacer reflexionar. Falta una diversidad en México, que es un país tan diverso, tan rico, tan múltiple en sus culturas. Domina un centralismo pedagógico o educativo inaceptable. Falta diversidad. Quiero decir que esto no ha ocurrido con la escuela privada. En la escuela privada sí ha habido diversidad, ha habido más experimentación. Por ejemplo, me da mucho gusto que Día esté entrando a las escuelas públicas. Es fantástico porque está introduciendo una cultura nueva dentro de las escuelas. Es simplemente, por lo que estaba escuchando, y yo no conozco mucho Día, pero por lo que estaba escuchando, el hecho de que un maestro le dé atención personalizada a un alumno, wow, es algo extraordinario, pero excepcional, porque los profesores no están preparados para dar atención personalizada a los alumnos generalmente. Donde ha llegado Día seguramente están aprendiendo a hacerlo, pero en el resto del sistema no. Las escuelas privadas de México sí han experimentado con Piaget o Montessori, con filosofía para niños, con inteligencias múltiples, con, educación artística. Sí ha habido experimentación, una enorme experimentación en la escuela privada, no así en la escuela pública. Ha habido tolerancia hacia la escuela privada para que haya diversidad, pero en la escuela pública lo que domina es el control político. Lo que las autoridades quieren. ¿Por qué no adoptamos el movimiento de la nueva escuela en México? ¿Por qué no seguimos con John Dewey? ¿Por qué no adoptamos a De Crowley o a Montessori? ¿Saben por qué? Porque el sistema político mexicano PRI-gobierno no aceptaba los valores que esos modelos pedagógicos pregonaban. ¿Cuáles eran esos valores? Muy similares a los de Día. Eso de que los niños aprendan a ser autónomos y a valerse por sí mismos, que sepan hablar en voz alta y con claridad, que sepan escuchar y tener empatía con el otro, que sepan ser cooperativos o solidarios con los demás. Todo eso son valores que el sistema PRI-gobierno, que era autoritario, no podía aceptar. Iba a generar ciudadanos libres, y el ciudadano libre no es compatible con un autoritarismo
político como el que existía en México. No quiero decir que sigue existiendo, existía hace 20, 30 años. Con esto termino, nada más quiero decirles a ustedes que lamentablemente hay un drama que se vive en el sector público de la educación. También en la privada es cierto, pero principalmente en el sector público de la educación, y ese drama tiene que ver mucho con el centralismo y con la ausencia de definiciones pedagógicas. En primer lugar, felicidades a Día. Se dice fácil 15 años, pero 15 años ya no son un experimento, son una estrategia. Felicidades porque en México los ciudadanos no nos organizamos para incidir sobre la sociedad. Lo decía el secretario de Educación, es muy importante que todos tratemos de aportar algo. Les doy una cifra, el 85% de los ciudadanos estadounidenses participan en 5 o más organizaciones de todo tipo, para cuidar un parque, para vigilar una escuela, de todo tipo, deportivas, de todo tipo. En México el 85% de los ciudadanos no pertenece a ningún tipo de organización. De tal manera que es parte de nuestra carencia es precisamente esta idea de poder enfrentar de manera conjunta los retos de la sociedad. Lo digo como un reconocimiento porque, insisto, sigue siendo todavía una de las mayores carencias de nuestra democracia el que los ciudadanos se enfrenten solos a los problemas, a los retos de su sociedad. Si lo hiciéramos de manera conjunta, seríamos mucho más exitosos. Paso después a decir que soy un aprendiz de brujo entre decenas, cientos de expertos, y en particular los que me acompañan aquí en el podium. La verdad son personas que han dedicado su vida entera a la educación. Yo más bien soy un provocador de ideas y voy a tratar de responder lo que nos dice Karen la pregunta que nos lanzó hoy. A ver, yo creo que la pedagogía ha ido evolucionando en sus distintas visiones y, como lo decía Gilberto, México ha carecido en lo general de una política que ponga énfasis en la pedagogía. Nos hemos preocupado más, lo decía también el secretario, por extender el sistema educativo durante décadas, de lo físico, el sistema educativo, que las aulas llegaran a los últimos rincones del país, que tuviéramos maestros para esas aulas, pero no nos hemos ocupado demasiado de cómo enseñar. Pero yo creo que además la pedagogía hoy deja de ser un método. Esa sería un poco mi postura. Creo que la pedagogía hoy debe de ser una lectura del mundo, debe de ser una forma de transmitir valores, y en eso yo soy proactivo. Creo que no puede haber neutralidad axiológica o valorativa. Creo que debe de haber una postura de lectura del mundo, y los jóvenes se van a enfrentar a varios retos que suponen tener la jerarquía de valores bien organizada. Si esa jerarquía de valores no está allí, vamos a tener conflictos. A ver, por el incremento en la esperanza de vida en nuestro país, que está muy cercana a la de un país desarrollado, 75, 76 años, vamos a tener por primera vez en nuestra historia la confrontación de muy diversas generaciones. Es decir, vamos a tener muchos jóvenes viviendo con personas mayores. ¿Cuál va a ser la actitud de estos jóvenes y también la de las personas mayores? Pero esa no la vamos a poder cambiar. En cambio, la de los jóvenes sí. ¿Realmente los estamos preparando para esta convivencia intergeneracional que es totalmente novedosa? Porque les recuerdo a ustedes que en 1950 la esperanza de vida en México era de 53 años, de tal manera que no había muchas personas, adultos mayores o como se les quiera llamar. Primer reto. Segundo reto, en estas sociedades como la nuestra se presentan conflictos y retos, es cierto, de sociedad pobre, vencer a la miseria, lograr mayor equidad, etcétera. Todos de estos temas hemos estado hablando y mucho, poder tener un desarrollo que sea compatible con el medio ambiente, con el entorno, retos muy concretos, pero curiosamente también ya se nos presentan retos de sociedad industrializada, de sociedad postindustrial, retos de sociedades que, digamos, son novedosas en ellas y en nosotros. ¿A dónde voy con todo esto? En esas sociedades uno debe de estar educado para ser minoría y mayoría al mismo tiempo. Todos hoy
conformamos mayorías y minorías. Esto no era así antes. Antes, en una sociedad con predominio campesino, uno estaba definido por ser campesino y eso era exclusivamente campesino. En una sociedad postindustrial, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y las urbes que se están formando, esos ciudadanos van a tener que aprender a convivir con diferentes identidades. Mujer, profesionista, socióloga, y muchas nuevas que pueden surgir, la posibilidad, digamos, de padecer X cuestión y pertenecer a esa identidad comunitaria. La creación de comunidades en las sociedades modernas es algo fantástico, muy acelerado, pero una sociedad contemporánea se caracteriza precisamente por esa multiplicación de las opciones a la sociedad. Ahora, hay autores que le dicen a uno que esta multiplicación es una ampliación de la libertad y que hoy en día el tener la posibilidad de afiliarse, por decirlo de alguna manera, a distintas causas, hace que seamos más libres. Sin embargo, uno de los fenómenos que se está viendo en las sociedades contemporáneas es que hay una disminución del peso de lo público. Es decir, un autor como Lipovetsky lo que dice es: vamos a ser felices porque cada vez nos ocupamos menos de lo público. La generación previa nos dice, como error de pensar que lo público era lo más importante, y ahora nos damos cuenta de que debemos dedicar más tiempo a nosotros mismos y que podemos dedicar más tiempo a nosotros mismos. Les recuerdo que con la industrialización y con el incremento del sector servicios, lo que vamos a ver en los próximos años es también una enorme ampliación del tiempo libre. Y hay que saber qué vamos a decirles a los jóvenes sobre ese tiempo libre, cómo lo deben de ocupar. Hay algunas señales preocupantes. Hace poco una maestra de la Universidad de California hizo un estudio sobre lo que se ha dado en llamar la generación, la iGeneration o eGeneration, dependiendo de si es iPod o si es generación de correo electrónico. Y encontró con que muchos de estos alumnos que han crecido conectados empiezan a manifestar signos de autismo. Entonces, hizo un estudio para saber cuál era el umbral en el cual estos alumnos de pronto se ensimismaban demasiado. No es que tenga nada de malo estar conectado con uno mismo y seleccionar o ampliar tu mundo, tu música, tu cine, no, es fantástico. El problema es hasta dónde podemos proyectar eso como una forma de vida. Hemos encontrado también con que las sociedades contemporáneas desarrolladas empieza a haber expresiones muy serias de depresión de jóvenes, cosa que no existía o no teníamos registrado hace 30, 40 años. ¿Qué tiene que ver eso con el aislamiento? No lo sabemos muy bien, pero por lo pronto creo que tenemos que enseñar a estas futuras generaciones a manejar los instrumentos y que no sean los instrumentos los que nos manejen. Creo que esas futuras generaciones van a tener que aprender a convivir con retos, diría yo, de convivencia que tampoco estuvieron. Van a ser básicamente urbanos. México ya tiene 80% de su población en zonas urbanas y se va a seguir incrementando hasta llegar a un 90%, medio punto porcentual por año más o menos. Y esa forma de convivencia urbana supone la aceptación del otro, no solo en el sentido explícito, sino realmente ir más allá de la concepción misma de tolerancia, de sabernos la diferencia, sino el hecho de que somos diferentes ante los ojos de los demás y que nosotros también provocamos o podemos provocar rechazo. Me preocupa que sigue habiendo explosiones de intolerancia política. Si bien es cierto que hemos avanzado, diría yo, en la convivencia más o menos de los partidos políticos y de las formas, digamos, de organización de las elecciones, también es cierto que han aparecido nuevas formas de intolerancia política que debemos señalar. Y una de ellas, muy preocupante, es la que tiene que ver con zonas donde todavía, digamos, hay predominio religioso de una iglesia, de la Iglesia Católica, y emergencia de nuevas iglesias. Empezamos a ver jóvenes que muy bien pueden andar conectados con su celular. Les recuerdo que hay 85 millones de celulares en el país. Bueno, había 85 cuando entré por esa puerta, ahorita ya deben de ser 86. Y esos jóvenes con sus celulares son modernos en el instrumento, pero no necesariamente son modernos en su actitud hacia el otro ciudadano. Estamos viendo en las entidades del sur del país manifestaciones de intolerancia religiosa muy preocupantes. Y no se vayan tan lejos, si se van a Hidalgo,
Si se van a Ixmiquilpan, en Ixmiquilpan van a encontrar problemas de convivencia religiosa. De tal manera que, y con eso termino, Karen, yo creo que los problemas de la pedagogía en un futuro van a ser problemas de transmisión de valores, de una concepción, de una jerarquía de valores, que haga que la lectura de lo posible sea más rica, pero también que haga compatible las posibilidades técnicas con lo deseable. Y lo deseable tiene que ver con nuestra capacidad para dirimir dilemas que las sociedades avanzadas nos están presentando. Creo que si uno revisa para atrás, en la sociedad victoriana había un claro mandato de cómo debía de ser el ciudadano, para bien y para mal. Y en la sociedad contemporánea eso se ha debilitado. El ciudadano se ha apropiado, es cierto, de una serie de esferas, pero esto no ha hecho que sea necesariamente un mejor ciudadano. Yo sí creo que el principal problema de la educación en México es su inequidad. Y hablo de inequidad y no de desigualdad. Es diferente la desigualdad que la inequidad. Si nosotros le damos lo mismo a todos, estamos siendo igualitarios. Si le damos a cada quien lo que necesita, estamos siendo equitativos. Y yo creo que justamente lo que nos debe de preocupar es que ni siquiera le estamos dando lo mismo a todos, ni siquiera estamos siendo igualitarios, mucho menos le estamos dando a cada quien o a cada grupo social o a cada sector social de nuestra sociedad que requiere para que realmente tenga las habilidades, los valores, las competencias necesarias para enfrentar la vida actual. Una enorme parte de esta problemática se resuelve a niveles altos, se resuelve con política educativa, una gran parte. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos mal es que no distribuimos bien los recursos educativos, le damos menos a los que menos tienen, pero es un asunto de política educativa, ¿verdad? Eso lo tenemos que cambiar. Un alumno indígena en México cuesta mucho menos que un alumno que vive en una clase media urbana. Un niño en Chiapas cuesta menos que un niño en Nuevo León, cuando tendría que ser exactamente al revés, porque el niño en Chiapas o el niño indígena pues necesitan más recursos porque están en una situación de mayor desventaja. Y sin embargo, seguimos operando así. Eso solamente se transforma con política educativa. Les voy a poner otro ejemplo a nivel de política educativa. México siempre ha tenido un afán homogeneizador con su política educativa. Lo que ha querido es que todos aprendan lo mismo y todos los mexicanos lleguen a ser iguales. Y sin embargo, todos los mexicanos son diferentes, ¿verdad? Tenemos 68 grupos indígenas distintos en este país, somos el país más diverso de América, somos el país más indígena de América, pero además hay muchísimas otras diversidades, hay zonas urbanas y rurales, hay norte, centro y sur, y estamos dándole lo mismo a todos, como si esperáramos con eso fortalecer una nación hecha de todos soldados iguales sin darles lo necesario, ni siquiera para que sean iguales. Eso también se resuelve con política educativa. Pero yo creo que lo importante es que hay cosas que nos tocan a nosotros hacer. O sea, yo creo que esas preocupaciones de política educativa son de todos y yo creo que todos podemos hacer algo por irlas transformando. Todos nosotros, ustedes, maestros, a través de su participación gremial, de su participación cívica, política, democrática, también esos problemas los pueden atender. Pero curiosamente creo que dentro de las escuelas, en lo singular, y dentro de cada una de nuestras aulas, pues puede suceder que estemos reproduciendo esta realidad de inequidad educativa en el país. Yo creo que ustedes que han empezado a trabajar con DIA son especialmente sensibles a no producir inequidades al interior del aula y al interior de la escuela. Pero yo creo que también ustedes que han podido vivir este cambio se han dado cuenta de cómo realmente estamos hablando de una transformación muy profunda, de que lo que queremos es que todos nuestros niños aprendan lo que queremos para todos y lo que es importante para cada quien, porque eso también es necesario, no todos los niños son iguales y no tienen por qué aprender exactamente lo mismo, tienen talentos y esos hay que desarrollarlos. Y bueno, pero el reto es atender en esto a todos nuestros alumnos, no hacer una educación que reproduzca estas desigualdades que están fuera.
Y para esto yo quisiera mencionar pues quizás 3 cosas que me parecen como fundamentales. La primera, yo creo que de alguna manera ya se mencionó aquí, es este reconocimiento de que estamos frente a retos enteramente distintos y que nuestros paradigmas educativos anteriores no nos están funcionando. Ya no se trata de transmitir conocimientos, ahora se trata de desarrollar personas y fundamentalmente manipulando sí conocimientos, evidentemente, pero sobre todo desarrollando habilidades básicas que nunca se dejan de aprender. A lo largo de la vida uno se sigue alfabetizando. Hay que desarrollar las habilidades básicas y también hay que desarrollar lo que ustedes bien conocen, que son las habilidades superiores de pensamiento. Esta capacidad de sintetizar, de analizar, de discernir, ¿verdad? De hacer pensamiento hipotético, pensamiento lógico. Esta capacidad que yo digo que quizás en este momento es la más importante de todas, de aprender a aprender, pero no solamente de aprender a aprender, sino de querer aprender. Y eso nos toca a nosotros, entregarle a nuestros alumnos esas ganas de seguir aprendiendo, ese descubrimiento del placer que significa aprender de tal manera que yo tenga ganas de seguir aprendiendo a lo largo de mi vida. Entonces, hay un cambio ahí de paradigma, ya no se trata de transmitir conocimientos, se trata de desarrollar personas y las personas se desarrollan integralmente, sí se manipulan conocimientos, pero no una X cantidad de conocimientos que un centro nos dice que tenemos que trabajar, sino aquellos conocimientos que nosotros como docentes profesionales decidamos que son importantes para nuestros niños, que les crean interés y capacidad de asombro, que les son significativos, ¿no? Y bueno, aquellas necesidades, aquellos conocimientos que todo tiene que tener, como en qué país vivimos y qué derechos tenemos, qué garantías tenemos y cómo podemos hacer vivir una democracia. Entonces, esa es yo creo que una primera cosa, reconocer que ahí hay un cambio que de alguna manera tendremos que estar fortaleciendo todos en nuestro trabajo al interior del aula. Lo segundo que yo diría es valorar la diversidad. Y aquí también yo creo que ustedes que participan en día lo saben mucho mejor que los que no participan. Todos nuestros niños, ya lo decía el video, todos son diferentes. Todos los niños. No hay aula en donde no tengamos una enorme diversidad. La diversidad es una ventaja pedagógica, si la sabemos convertir en tal. Pero nos exige trabajar de manera distinta, porque lo que tenemos que hacer es verdaderamente aprovechar esa diversidad para que todos aprendamos de ella y para que nosotros como docentes también aprendamos de ella. Valorar la diversidad significa, por ejemplo, una de las cosas que significa, no voy a mencionar todo lo que significa, pero una de las cosas que significa es que tenemos que conocer a nuestros alumnos. Si no los conocemos, pues ¿cómo vamos a saber qué diversidades traen consigo y cómo las podemos aprovechar? Conocer a nuestros alumnos significa escucharlos, a cada uno de ellos, darles muchas oportunidades de que se expresen, ustedes lo saben excelentemente bien, pero también significa partir de lo que saben, partir de lo que valoran, partir de lo que hipotetizan. Ya Piaget nos decían, los niños traen hipótesis sobre cómo funciona el mundo, muchas veces están equivocadas, pero si yo no las escucho, pues no se las voy a poder corregir o provocar que ellos construyan una hipótesis distinta. Entonces, las múltiples oportunidades para escuchar a nuestros alumnos me parece absolutamente fundamental, porque ahí vamos a descubrir estas diferencias, vamos a saberlas aprovechar, pero además vamos a poder atender a cada alumno en aquello que necesita para lograr los objetivos que son de todos y los que les son propios. Entonces, eso yo creo que es como sumamente importante. Las múltiples oportunidades de aprender cooperativamente. Otra vez, en la transmisión de conocimientos nos situaba al maestro al frente, pero cuando ese paradigma se nos derrumba, pues ya no tenemos por qué como maestros pararnos al frente. Los alumnos son quizás los mejores alumnos de otros alumnos. Entonces trabajemos cooperativamente, pongamos a los niños a trabajar en grupos homogéneos, sí, pero sobre todo en grupos heterogéneos, con los niños que son buenos en una cosa trabajando con los niños que no son buenos en esa cosa y al revés, descubriendo los talentos, porque los conocemos a los niños, sabemos cómo unos pueden, trabajando su talento, ayudar a otros que no tienen ese talento desarrollado. Entonces, el trabajo en equipo se vuelve fundamental y volviendo al asunto de los jóvenes, y al combate al autismo que producen las tecnologías modernas, hagámoslos tener grupos de referencia, trabajar en común, saber lo que significa enseñar a otros. Enseñar a otros es sumamente valioso porque nos permite objetivar, nos permite metaconocer. Para poder enseñar a otro yo tengo que saber lo que sé y saber cómo lo aprendí,
para poderle ayudar al otro, entonces estamos realmente ayudando. Bueno, de estos tips pedagógicos hay muchísimos, ustedes los conocen mejor que yo, no me voy a prolongar porque sería demasiado hablar. Una cosa sí quiero decir, uno más nada más, y aquí Karen es especialista en eso, porque una de las cosas que no podemos hacer es reprobar. Al reprobar estamos reproduciendo desigualdades, porque ¿a quiénes reprobamos? Reprobamos siempre a los niños que están en mayores desventajas, o afectivas, o económicas, o las dos. No se vale reprobar. Karen hizo un estudio, por eso me refería cuando estaba en la OCDE, que decía como conclusión que ya no existía pretexto pedagógico para reprobar. Es decir, la reprobación se puede prevenir porque la pedagogía está lo suficientemente desarrollada como para prevenirlo. No reprobemos, reprobar hace muchísimo daño. La reprobación se basa en el supuesto de que los niños que tienen una segunda oportunidad de cursar un siguiente grado van a tener la oportunidad entonces ahora sí de aprender. Y si ustedes ven los datos de enlace, de escala, de cualquier prueba, se van a dar cuenta que los niños que tienen extraedad están aprendiendo menos que los que están en la edad ideal. O sea que no es cierto eso, no es cierto que la reprobación aumente las probabilidades del niño de aprender. Y sí, lo que sí hace es hacerles muchísimo daño psicológico, es quitarles la posibilidad de estar con niños mayores que ellos o de su misma edad que puedan producir el andamiaje del que nos habla Vygotsky. No reprobemos, prevengamos la reprobación. Nos tenemos que dar cuenta cuando los niños se están atrasando para en ese momento intervenir, sobre todo con aprendizaje cooperativo, para que ese retraso de ese día se atienda de manera oportuna. Entonces, ese es el siguiente. Y lo tercero que quiero decir, y ya con esto termino, se ha descubierto, curiosamente, en los países en desarrollo, que el factor más importante, manteniendo cuestiones socioeconómicas iguales, el factor que nos explica con mayor claridad por qué unos niños sí aprenden y otros no, es el gusto por ir a la escuela. Es un asunto enteramente afectivo. O sea, un niño que va a la escuela a gusto, que está en la escuela a gusto y que prefiere estar ahí que en cualquier otro lado, es un niño que va a aprender. Y esto sobre todo cuando estamos hablando de niños en condiciones de pobreza. ¿Qué quiere decir que estén a gusto en la escuela? Bueno, yo creo que quiere decir que sienten que están aprendiendo, porque todos los niños saben que van a la escuela a aprender, y cuando sienten que no están aprendiendo, bueno, pues eso manifiesta en ausencias físicas, en ausencias mentales o en problemas de disciplina, que finalmente son eso, ¿verdad? Entonces, bueno, primero tenemos que asegurar que los niños tengan desafíos de aprendizaje continuos para que efectivamente tengan la certeza de que están aprendiendo. Pero más allá de eso hay 3 elementos fundamentales. Los niños se tienen que sentir acogidos, y eso tiene mucho que ver con conocerlos y con escucharlos. Segundo, los niños se tienen que sentir respetados, y respetados no solamente por su maestro, es indispensable el respeto que el maestro les debe, pero respetados por todos sus compañeros. Es decir, es obligación del maestro y de la escuela regular la convivencia para que el respeto a los derechos humanos y a los derechos del niño se viva de manera cotidiana y se entienda por qué se vive eso. Y el tercer elemento fundamental es la seguridad. Un niño tiene que tener la certidumbre de que en ese espacio está seguro, que puede expresarse sin que nadie se burle de él, como también decía el video, que hay reglas claras que se aplican, que si están equivocadas se pueden cambiar. Todos esos elementos dan seguridad. Entonces, si el niño está aprendiendo, si se siente acogido, respetado y seguro, con toda seguridad va a preferir estar en la escuela que en cualquier otro lado y va a estar en posiciones de aprender. Y si eso lo logramos con todos nuestros alumnos, estamos atentos de que no haya ningún alumno que no se sienta a gusto en la escuela y tomemos las medidas necesarias para que eso no ocurra, estaremos evitando la inequidad en nuestras aulas y en nuestras escuelas. Para tratar un poquito de cerrar el panel, tal vez yo diría que bueno, las intervenciones de los 3 se han concentrado en el binomio alumno-maestro o maestro-alumno, y creo que lo que comenzó diciendo Gilberto fue decir, tenemos que concentrarnos en qué capacidades, habilidades, enfoque necesita tener el maestro, decía Federico, para trabajar con qué alumnos hoy en día
Y dice Silvia, bueno, ¿cuál es la interacción entre estos dos? Sobre todo, siendo importante esta pregunta en un país con tanta diversidad como México. Entonces, creo que el foco para cambiar, mejorar la educación depende de los que están, de las políticas educativas, claro, de los que estamos aquí, sobre todo de lo que hagamos en el aula, lo que logremos cambiar en la escuela, en el aula y en esta relación, en este binomio entre maestro y alumno. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar sobre los conceptos que nos compartieron aquí entre los tres esta mañana, si tengan algo más que agregar. O fueron tan apasionadas sus presentaciones que creo que ahí las dejamos y tal vez nada más finalizar diciendo que creo que para el diálogo que ustedes tendrían ahorita, tal vez la pregunta generadora que nos pedían en un principio que resultara de esta discusión, no sé si sobre eso quisiera abundar alguno de ustedes, estaríamos de acuerdo en que sería algo como ¿qué necesitamos como educadores hoy en términos de habilidad, visión, enfoque, habilidades, actitudes, valores para lograr que los alumnos tengan aprendizajes significativos y que ellos puedan diseñar sus propios proyectos de vida? Esa creo que pudiera ser la pregunta generadora que sale de sus intervenciones. ¿Estarían de acuerdo? ¿Educar para qué? Dice Federico. ¿Educar cómo? A lo mejor. Y Silvia. ¿Qué es ser profesional para un docente? Yo creo que eso tiene que ver con la pedagogía, ¿verdad? O sea, yo creo que el docente es el profesional pedagógico por excelencia. Y yo estoy de acuerdo con Gilberto, hemos menospreciado la pedagogía y porque el maestro no ha sido considerado un profesional, ha sido considerado alguien que sigue instrucciones y no que toma decisiones. Entonces, ¿qué decisiones tiene que tomar un maestro profesional para lograr estos aprendizajes?